Vamos a comenzar nuestro último recorrido. La experiencia fílmica y la educación. ¿Cómo se vinculan estos dos aspectos? A lo largo de las sesiones previas hemos utilizado casi de modo indistinto las nociones de cine, película o film. Hemos dicho, por ejemplo, que estas son estructuras que se organizan a partir de lo visual, ¿no? Hay una estructura de la imagen, el filme, la película, el cine es imagen en movimiento, a partir de un componente auditivo, a partir del diálogo que se establecen entre los distintos actores o la emergencia de algún texto que da cuenta de algo que acontece en el cine, en el film o en la película. Y por último, elementos propios de la narrativa que le permiten al director, al que ha escrito la película, establecer todo un flujo, todo un clima, ¿no? Que se traduce todo esto en la experiencia de una persona cuando mira una película. Adicionalmente, las estructuras fílmicas, las películas, el cine, se ha dado de diversas maneras. Por un lado tendríamos cortometrajes, ¿no? Por otro lado tendríamos los largometrajes, que son aquellas películas extensas. Cada vez hay mayor tendencia hacia, por ejemplo, algunos experimentos en los largometrajes de irse hasta películas de 10 horas, ¿no? Y demás cosas. ¿No? Los cortometrajes tienden a ser eficaces sobre todo por su brevedad. Y por otro lado también tendríamos a las series que han tenido su propia evolución y que actualmente se están posicionando como un elemento que permite dar cuenta cómo el cine tiene un carácter disruptivo en la vida de una persona. Netflix, por ejemplo, el hecho de empezar una serie y en el capítulo 1 y de modo continuado, ¿no? Esto es un fenómeno bastante reciente, de modo continuado, no parar hasta terminar la serie. Esa capacidad del cine no se tenía hace 50 años. Y un elemento que me gustaría aquí resaltar no es propiamente del cine, pero que es como que un fruto de esto. Si es que el cine no se hubiera dado, probablemente no sabemos si hubieran ocurrido estos dos elementos. Uno que tiene que ver con el manga y otro que tiene que ver con las novelas sin palabras. Las novelas sin palabras en particular se desarrollan, ambos fenómenos, el manga y las novelas sin palabras, se desarrollan en los primeros 50 años del establecimiento del cine. En particular, las novelas sin palabras son obras de las dos primeras décadas de 1900 que hacen una narrativa pero sin utilizar ninguna palabra, muy parecido a una suerte de cine mudo impreso, ¿no? Y por otro lado tendríamos el manga, que es un dibujo que no es literatura con dibujo, sino es el dibujo que ha dado un salto, inspirándose en las figuras de la velocidad del cine. El dibujo da un salto, ¿no? Y sería una suerte de dibujo literaturizado, ¿no? Que es el manga, y la experiencia de poder leer un manga, que es un libro, como si fuera una película impresa, ¿no? Con la misma velocidad que te va contando una historia. Estos dos elementos, tanto el manga como las novelas sin palabras, son más herederas del cine que herederas del dibujo, por ejemplo, o de la literatura propiamente, ¿no? Entonces, habiendo
mapeado de algún modo toda esta amplitud, podríamos decir que hay varias formas en las que puede florecer este vínculo entre el sistema educativo y la experiencia del cine, tomando en consideración que el sistema educativo es el espacio que va a ser transitado por un sujeto, por un individuo, por un infante, niño, adolescente, joven, etc. Bueno, una de las formas de utilizar el cine sería para llenar el vacío, aquellos momentos en los que de pronto, ya sea al final o al inicio o en el medio, que se genere un vacío, puedes utilizar una película y lo llenas de un modo interesante. Otro modo de habilitar espacios relacionados con el cine tiene que ver con los cineforos, ¿no? Con estos lugares donde se mira una película conjuntamente con estudiantes y se discute sobre la misma. Aquí el componente clave es el visionado simultáneo de una película en presencia del que lidera el cineforo, y luego este que lidera el cineforo establece, ¿no?, un diálogo, un espacio de opinión a propósito de la película. Al mismo tiempo, el cine es un gran pretexto para generar opinión, para generar juicios de valor, ¿no? Y el estudiante tenga materia prima sobre la cual expresarse. El cine permite el establecimiento de talleres de escritura, pero talleres de escritura donde no se haga escritura fílmica necesariamente, ¿no? Sino talleres de escritura donde, utilizando algunos componentes del film, se pueda habilitar el ejercicio de la escritura alfabética en particular, ¿no? Entonces, volver una película, volverla un poema, escribir otra dirección que hubiera tomado la película, ¿no? Son espacios habilitados fácilmente utilizando el cine como un insumo para un taller de escritura no fílmica. Por otro lado, el cine habilita el establecimiento de talleres de lectura fílmica, ¿no?, que no son necesariamente cineforos, sino son espacios donde se mira una película no necesariamente de modo simultáneo, pero sí se discute la estructura, uno se adentra en el filme y empieza a analizar, como que a quitarle el velo, a develar, ¿no?, la organización de las imágenes, el curso del sonido, ¿no?, la propia coherencia de la narrativa, ¿no?, la estructura de los diálogos. Ya uno se adentra en los talleres de lectura fílmica, te adentras en el cómo el cine está organizado, el cuerpo del cine. El cine es la herramienta probablemente más sencilla para generar saberes previos. Recordemos que cuando un estudiante se inserta en el contexto educativo, todo tienen que empezar a imaginarlo, tienen que empezar a imaginar los animales, tienen que empezar a imaginar los tipos de plantas, la realidad que no logra ver. O sea, todo es un tema, la historia, todo tiene que empezar a imaginarlo, y cuanto más elementos tenga a la mano el estudiante, va a poder imaginar mejor, y el cine justamente permite dar los insumos necesarios para que esa imaginación se pueda prender, ¿no? Y por lo tanto es más sencillo el acto educativo. El cine permite una estructura de espacios de interacción en el hogar, por ejemplo, entre padres e hijos. Esto se ve esencialmente en las series de la década de los 70s, 80s, cuyos personajes, ¿no?, eran concretos, que vivían crisis existenciales, ¿no?, que vivían todo un fenómeno intersubjetivo real, ¿no?, de una persona, de un, entre comillas, amigo Marco, ¿no?, que te contaba una historia que por otra parte empezaba en el capítulo 1
y seguía evolucionando hasta el capítulo X, pero que tenía una evolución, ¿no? Había una narrativa. Entonces, utilizar al cine como estos espacios donde se visione este tipo de herramientas, este tipo de series, este tipo de películas en el hogar, y facilitar a partir de ello la posibilidad de haber sido expuestos a un mismo fenómeno fílmico y poder dialogar. Eso es lo que no sucede actualmente. Cuando en el hogar se mira una serie, no hay diálogo posterior, porque la serie en sí misma no habilita ese diálogo. Específicamente las series destinadas, entre comillas, a los niños. Son series muy, en este caso, en nuestra lógica, serían los estudiantes de primaria y de inicial. Son series que no tienen necesariamente una narrativa sostenida, sino que cada capítulo empieza y cada capítulo termina, y la siguiente cada capítulo empieza y cada capítulo termina, y la siguiente cada capítulo, y así. En cambio, por ejemplo, series como Marco, como La novicia rebelde, ¿no? Como etcétera. ¿Ya? Todas estas que tienen esa lentitud, por otro lado, ¿verdad? Tienen esa suerte de, de, de no exceso de colores, que habilita todo un espacio, toda una forma de gozar, ¿no? De gozar visualmente, afectivamente el film. Son series lentas, ¿no? Son series lentas, mientras que las series de televisión, que también son piezas fílmicas, las series de televisión modernas terminan siendo muchísimo más aceleradas, como un concierto de rock, ¿no? Entonces, irrumpir en la estructura del hogar con este tipo de patrimonio cultural termina siendo un espacio también que se habilita sobre el uso educativo del film fuera del salón de clase. La posibilidad de tener a todos los estudiantes sacudidos por un mismo fenómeno, una película, sacudidos a todos por el mismo fenómeno, genera dentro del salón de clase, desde la perspectiva del educador, una herramienta de shock colectivo, ¿no? Donde se logra generar una memoria intersubjetiva que habilita la posibilidad de que esa memoria persista a lo largo del tiempo. Probablemente el momento más clave, ¿no? El imperativo categórico del mundo moderno pueda ser el goce a la velocidad, ¿no? El exceso. El cine justamente permite regular ese goce. El hecho de ver una película, más allá de darle la oportunidad a la película cuando se le mira, más allá de si se le entiende o no se le entiende, sino en ese acto de insistir, de creación permanente de la experiencia fílmica, es un modo de educar la velocidad con la que ocurre el sujeto moderno en el tiempo moderno, en su estado moderno. Por último, específicamente asociado al manga y a las novelas sin palabras, dos elementos. Cambiar el chip, vamos a ponerlo así, de la valoración de un libro. Un manga es una herramienta que tiene 300 páginas, es bastante voluminoso, pero se puede leer en 40 minutos. Entonces eso causa en el estudiante, realmente se genera una fractura mental,
porque ya el libro grueso no es tan monstruosamente imposible. Y por otro lado, esto es algo que está un poco, algunos autores han investigado, cómo la lectura del manga habilita en algunos estudiantes de un modo espontáneo el ejercicio de la escritura, justamente de la escritura alfabética o de la escritura del dibujo, como si los estudiantes que leyeran manga, a diferencia de otras formas gráficas, les surgiera la posibilidad de empezar también a dibujar. Claro, dibujan en la línea del manga, ¿no? Pero eso ya es digamos, es un florecimiento adicional, ¿no? La posibilidad ya no de tener a un lector, sino que ese acto de lectura ha habilitado, ha facilitado el establecimiento de un acto de escritura propiamente.